Cuando leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar una cultura de bendición. Y eso viene porque nuestro Dios es un Dios de bendición. Él no ha cambiado y Él no va a cambiar. Cuando encontramos entonces en la Biblia, nos damos cuenta que hay un Dios que ha bendecido desde el inicio y sigue bendiciendo. Entonces nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo es llamado a cambiar. Cuando vienes y conoces a Dios a través de Jesucristo, entonces vas a leer la Biblia. Y en el libro de Dios vas a encontrar entonces la palabra bendición desde el inicio. Y la vas a seguir encontrando, y la vas a seguir viendo, y la puedes estudiar entonces, y te vas a dar cuenta que no solamente es una palabra, sino que nuestro Dios es un Dios de bendición. Y te vas a dar cuenta entonces que tu mente, tu corazón va a tener que girar, va a tener que cambiar, y se va a tener que acostumbrar entonces a relacionarte con un Dios de bendición. Y vas a entender entonces que la cultura del pueblo de Dios, nosotros, sus hijos, somos llamados a desarrollar justamente esta forma de vida que es la bendición. Repite nuevamente a tu vecino: Dios es un Dios de bendición y no va a cambiar. Entonces, lo primero que hizo Dios cuando el hombre fue creado fue transmitir su bendición sobre lo que acababa de crear. Y si nos damos cuenta entonces que Dios es un Dios que desde el inicio planeó, eso no fue espontáneo. Dios ya planeó. Él dijo: apenas crea al hombre, lo primero que el hombre necesita de mí es mi bendición. Entonces, con la vida de Dios, con la presencia de Dios, lo más importante que el hombre tiene es la bendición de Dios. Un hombre que no tiene la vida de Dios, un hombre que no tiene una relación con Dios, no tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios tiene un peso espiritual poderosísimo. No es solamente un decir de labios. No, Dios bendijo desde su espíritu. Bendijo al hombre y a la mujer. ¿Y qué significa que los bendijo desde su espíritu? Que esa bendición penetró en el espíritu de su creación. Se quedó dentro. Y fue lo primero que Dios le dio al hombre. ¿Cuántos saben que lo primero es muy importante? Porque Dios pudo haberle dado otras cosas. Dios pudo haberle ya designado trabajo como lo hizo ahí en el capítulo 2, versículo 15. Dios pudo haberle hablado de cómo iba a relacionarse con su compañera, como lo hizo en el versículo 18 del capítulo 2. Dios pudo haberle dado otros encargos ya a Adán y a Eva, pero no dio ninguno de esos encargos antes de dar encargos, antes de delegar trabajo, antes de decirles qué iban a hacer. Dice que los bendijo. ¿Por qué Dios los bendijo? Porque Él sabía que solamente con su bendición el hombre podía multiplicarse, el hombre podía ser productivo, el hombre podía gobernar, administrar. Dios sabía que solamente con su bendición el hombre podía hacer esto bien. La bendición de Dios es la que nos hace vivir sabiamente. La bendición de Dios entonces antecede a cualquier resultado bueno en nuestras vidas. Amén. La bendición de Dios nos preserva, pero la bendición de Dios también sana nuestros cuerpos si necesitamos ser sanados. Entonces, la bendición de Dios antecede a cualquier buen resultado en nuestras vidas. Tomen nota los que están escribiendo. Sin la bendición de Dios, ninguna de las cosas buenas de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, antes de que algo se manifieste, tú eres un creyente que en tu corazón debes creer en la bendición de Dios. La bendición de Dios es para ti.